No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital, Emprende Coaching. Todos los viernes de 9 a 10 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Muy buenas noches con todos, mi nombre es Fernando Carranza, estamos en esta quinta entrega del programa Emprende Coaching, un programa que está basado en marketing, venta, recursos humanos, créditos y cobranzas, un programa que habla de diversas ramas del saber humano enfocadas al emprendedor para que eventualmente pueda hacer su salto cuántico y se convierta en un empresario. El día de hoy tenemos un especialista en lo que es habilidades blandas, el señor Juan Sainz, pero antes de presentarlo a las personas que nos están viendo y a las personas que nos están escuchando, quería comentarles lo siguiente. El día de hoy vamos a hablar de habilidades blandas. Esta noche vamos a estar hablando de habilidades blandas. Todas las preguntas que deseen consultar sobre lo que es inteligencia emocional, coaching y habilidades blandas van a ser bienvenidas. Puedan formularlas a través de nuestro fanpage, a través del teléfono, y nosotros progresivamente vamos a contestarlas. En este caso, el señor Juan, que es un especialista, las va a estar contestando. Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Emprende Coaching y creo que ya era tiempo que estés con nosotros. Coméntanos, ¿cómo estás? Hola Fernando, muy bien de estar contigo en esta oportunidad. Hace bastante tiempo que había una invitación de tu parte y bueno, definitivamente el día de hoy por fin se dio y encantado de responder las preguntas tuyas y también del público. No, por favor, hagan sus preguntas que estaremos dispuestos aquí a despejar todas y absolutamente todas sus dudas. Genial, gracias Juan. Miren, quiero comentar lo siguiente. El día de hoy, esta noche, vamos a hablar de habilidades blandas, pero vamos a buscar también el equilibrio entre las habilidades duras. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos evidenciado que las habilidades blandas hoy por hoy es un tema que rige de manera transversal en el trabajo, en lo que es el mundo académico, en el mundo personal y etcétera. Pero lo que nosotros proponemos el día de hoy es una mezcla, un match, un equilibrio entre las habilidades duras y las habilidades blandas. Juan, vamos a comenzar con una pregunta. ¿Cuál es la importancia, por tu experiencia, por todo tu know-how, por todo tu expertise, cuál es la experiencia que tú tienes en función a las habilidades blandas? ¿Qué son para ti las habilidades blandas? Bueno, Fernando, primero para empezar, las habilidades blandas, hay mucha gente que escucha acerca de habilidades blandas, pero exactamente no sabemos a qué se refiere, a pesar que está en boca de todos. ¿Ya? Y las habilidades blandas, bueno, tienen que ver con tono de voz, tienen que ver con la forma como persuadimos, la forma como enfrentamos, cómo nos comunicamos, es la comunicación efectiva, y está incluso presente en las relaciones de pareja. Cuando conversamos en el micro hasta con el conductor, con las personas que están a nuestro lado. Entonces, las habilidades blandas son básicas y tiene razón, hay que buscar un equilibrio porque siempre nos enfocamos únicamente en el conocimiento académico, ¿no? Instruirnos, saber cómo realizar, por ejemplo, algunas actividades que tienen que ver con ingeniería, planos, pero esta persona sabe comunicar, ¿ya? Yo pienso que a igualdad de competencias, quien comunica mejor, gana. Es el que gana. Y es verdad, la otra vez yo estaba analizando mucho, Juan, el tema que estaba pasando en el fútbol, lo que estaba pasando en la política, lo que estaba pasando, digamos, en diversas ramas de lo social, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tan importantes pueden ser las habilidades blandas en la política? ¿Qué tan importantes pueden ser las habilidades blandas en el fútbol? Hemos visto cómo de repente algunos futbolistas no han tenido ese temple, no han tenido esas características para poder sobrellevar toda una presión. Adicional a esto, también he notado que en el mundo laboral están faltando bastante las habilidades blandas. ¿Sabes por qué te digo? Porque nosotros de repente visualizamos, evidenciamos que hay personas que tienen mucho conocimiento duro, mucho conocimiento práctico, pero carecen de unas habilidades de repente para poder comunicar, para poder generar lo que es liderazgo, de repente para poder transmitir ideas de manera sencilla, de manera simple. Te hago una consulta, Juan, y también para el público que nos está viendo. ¿Qué tan importante sería en el Perú mezclar las habilidades blandas con la currícula académica? Excelente pregunta, ¿no? Deberíamos de tomarla en cuenta, ¿no? Sería importante que hubiera un equilibrio, incluso desde el colegio, desde los estudiantes, estando en primaria, en secundaria, sería importantísimo porque luego tenemos que enfrentarnos a los requerimientos de las empresas. ¿Y qué ocurre? Que siempre están evaluando el conocimiento de habilidades blandas, ¿ya? Puedes tener una currícula muy, pero muy amplia
incluso puedes tener diplomados y maestrías y mucho conocimiento, pero si es que ese conocimiento no puede ser evidenciado a la hora que tú te comunicas, a la hora que tú hablas, entonces es como si no supieras nada. Ya, sí, tú podrás decir, sí, pero es que yo soy así. Es que ahora ya no puede ser así. Lo que exige el mundo moderno, lo que exigen las empresas en este momento, es que no solamente seamos, sino que también tenemos que parecer. ¿Ya? Okay. Entonces tiene que evidenciarse eso. O sea, algo así como un fondo y una forma. Fondo y forma. Mira, yo te cuento algo muy pequeño. Sí. Incluso ahora hay instituciones, hay organizaciones sin fines de lucro que se dedican a capacitar a jóvenes para que tengan su primera experiencia laboral y que puedan desarrollar esas competencias de habilidades blandas que son lo que tanto requieren las empresas hoy en día. Y es más, yo he notado mucho, Juan, que a colación de este tema de currícula académica en el Perú, he notado pues que en el colegio nunca se nos habló del sistema límbico, del sistema de las emociones, nunca se nos enseñó liderazgo, comunicación efectiva, trabajo en equipo, y hay un gran forado, ¿no? Digo esto porque personas que nos están viendo, radioescuchas, televidentes, les comento lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el colegio a mí me enseñaban lo que era el sistema circulatorio, lo que era el sistema digestivo, el sistema excretor, endocrino, etcétera, pero nunca se nos habló del sistema límbico, que es el sistema de las emociones. Y adicionalmente a esto, tampoco nos hablaron de liderazgo, de trabajo en equipo, de comunicación efectiva. Y hoy por hoy resulta tan fundamental y digamos resulta tan apremiante porque no lo vemos ni en la política, ni en el deporte, ni en diversas ramas de lo que es lo social. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Mira, para aclarar un poco esto, ¿ya? Y que se pueda ser más ilustrativo, ¿no? Que sea más gráfico, sí. Incluso es la forma como tú te acercas a una dama, a una señorita, en una discoteca, en una fiesta. Mira, usualmente, o tenemos figuras en la televisión, erradas, ¿no? En la cual te acercas a una chica y le pides cómo bailar, y le dices, hola, ¿cómo estás? ¿Bailas? Y utilizas una voz grave, ¿no? Exacto. Pareces Ken, ¿no? Ken. ¿Y qué cosa piensa la chica? Definitivamente te rechaza. Cuando lo que tienes que hacer es una voz aguda, es decir, decirle, hola, ¿cómo estás? Soy Juan Sáenz, y eso conecta inmediatamente. ¿Ya? Conecta. Es así de básico, así de simple. Y esto lo utilizas a todo nivel, en todo ámbito. No solamente en lo que es importantísimo la política, el fútbol, sino que también es importante en las relaciones diarias, interpersonales. Efectivamente, así es. Y deberíamos, como tú dices, la currícula debería de cambiar. Debería de cambiar para que las personas estén mucho más preparadas para hacer frente a las exigencias modernas, ¿no? De este mundo que está tan, pero tan cambiante. Es verdad. Nos alcanza y nos quedamos atrás y relegados, con conocimientos únicamente y puramente académicos. Sin desestimar también lo que es el conocimiento duro, ¿no? Es decir, las habilidades duras, ¿no? Yo siempre decía esto, Juan, no sé si tú estás de acuerdo, que es muy importante las habilidades blandas, pero también es importante buscar el equilibrio, la equiparidad entre las habilidades duras y las habilidades blandas. Y es más, a las personas que nos están escuchando, a las personas que nos están siguiendo por las redes, les comento lo siguiente. Si ustedes están interesados en conocer más de habilidades blandas, más en lo que es trabajo en equipo, comunicación efectiva, inteligencia emocional, en lo que es la resiliencia, por favor hagan sus preguntas. Tenemos a Juan Sáenz, un experto en lo que es habilidades blandas, y mi persona para poder contestarle todas sus interrogantes. Y también comentarles que estamos en Miraflores TV en tu corazón. Pueden hacer sus consultas a través del 967-231-109 y nos pueden encontrar también en Facebook, Instagram y YouTube. El WhatsApp es 967-231-109. Estamos a sus órdenes. Estamos tocando el día de hoy el tema de habilidades blandas en el Perú. ¿Qué es lo que está faltando en el Perú? Juan, algo que de repente tú has notado con tu experiencia, con tu expertise, es el tema del genotipo y el tema del fenotipo. Yo te digo esto, ¿no? Cuando hablamos de fenotipo, nosotros nos referimos mucho al tema cultural. Por ejemplo, ¿no? Un taxista se emocionará distinto a un abogado, ¿te das cuenta? Obviamente. O de repente un soldado se emocionará distinto a un tipo que trabaja en oficina. Entonces, nosotros pensamos esto, ¿no? Lima es una ciudad conflictuada. Tenemos 13 millones de ciudadanos solamente en Lima. Y adicionalmente a esto hay personas que han seguido viniendo del extranjero, y se ha generado pues una población muy grande en Lima. Mi pregunta es esta: el tráfico, el estrés laboral, de repente estímulos externos
pueden influir en nuestro sistema de emociones, pueden influir en el menoscabo de nuestras habilidades blandas. Efectivamente, yo creo que es un hecho, ¿no? Y a diario escuchamos frases como, estoy estresado, no puedo más. Uf. Estoy estresado. Ay, es que... Y tenemos la perfecta excusa. Sí. La perfecta excusa para dejar de ser feliz o para no ser felices. ¿Ya? Sin embargo, esto simplemente es inteligencia emocional. Así es. ¿Ya? Es que podamos nosotros adaptarnos a esto. Esto es entrenamiento. Y se puede, efectivamente que se puede. ¿Sabes qué, Fernando? Yo hoy día tomé la decisión y yo dije, hoy será un excelente día para mí. Y así es. ¿Ya? Qué bueno. Hay muchas creencias, improntas, limitantes, ¿no? Sí, es verdad. Creemos que, por ejemplo, que hoy es un mal día para mí. No, es que mi papá nació en Apurímac. No, es que esas son cosas que dejamos que nos afecten, pero porque nosotros queremos que sea así, ¿no? Entonces también, nuevamente, estamos ante algo que puede entrenarse, ¿no? Que puede entrenarse y que podríamos hacer gente mucho más feliz en el Perú. ¿Ya? Gente que está agobiada, que no tiene, que tiene todas sus capacidades físicas a plenitud, al 100%, pero que sin embargo no puede ser feliz. Yo realmente, Fernando, no puedo creer eso. Sí, es verdad. No puedo creer eso. Es verdad. Entonces sí, necesitamos un equilibrio y necesitamos entrenar las habilidades. Por eso es que de repente, personas que nos están escuchando, personas que nos están viendo, mucho se habla pues del cociente intelectual, ¿no? Del 120 IQ, pero también se habla del cociente emocional, ¿no? Y hay personas que tienen un retraso emocional muy grande, y cuando digo retraso emocional muy grande es que no saben cómo expresarse, no saben cómo transmitir una idea, no saben cómo transmitir sus emociones. Entonces, yo siempre digo esto, ¿no? El ser humano racional y el ser humano emocional, más el ser humano espiritual. Juan, y te quisiera hacer una pregunta respecto a la capacitación corporativa. Yo tengo esta visión. Yo siento que el sistema educativo per se ha fallado. Siento que ha fallado el sistema educativo, ¿por qué? Porque muchos políticos o muchos ministros de educación dicen hay que cambiar la currícula, cuando en realidad lo que hay que cambiar es la metodología. Mi pregunta es esta, ¿podemos aplicar una metodología de enseñanza basado en las habilidades blandas? Se puede, es posible, ya se está haciendo. Oh, mira. No se realiza todavía pues a nivel de los colegios, Sí. ¿no? Pero sí se está haciendo. Las empresas están invirtiendo gran cantidad de dinero en desarrollar competencias y habilidades blandas. Es verdad. Incluso ahora que hay tanta oferta laboral, ¿no? Tanta competencia, es que las empresas contratan servicios de consultores en ventas, en desarrollo de habilidades blandas y competencias para que puedan trabajar con la gente que ya está en las empresas y también las personas que recién ingresan a trabajar y a laborar en las empresas que puedan tener desarrolladas o en proceso de desarrollo esas habilidades blandas, ¿no? Y que haya un plan de acción, un proyecto, un seguimiento que asegure que estas competencias se mantengan en el tiempo, ¿no? Ya que son tan importantes y relevantes, sí, es ¿no? verdad. Y que hacen ganar muchísimo dinero. Es verdad. Y es más, no sé si tú compartes esta visión, ya que el sistema educativo per se ha fallado, de repente una forma de paliar esta carencia sea a través de las capacitaciones corporativas, cuyo eje, o digamos cuyo elemento más interesante sea el tema de las habilidades blandas. Ahora, también hay que enfocarnos mucho a que esta palabra, habilidades blandas, se ha vedeteado. Y cuando digo vedeteado es que se ha emputecido, ¿no? Hoy por hoy en las redes sociales todo es habilidades blandas, habilidades blandas, habilidades blandas. Por ejemplo, ¿no? Tiene problemas en la chamba, habilidades blandas. No se comunica muy bien, habilidades blandas. Pero hay habilidades y habilidades que se pueden enseñar y hay otras habilidades que deberían ser de repente adquiridas. Mi pregunta es esta, ¿las personas tienen dominancias, de repente pueden heredar las habilidades blandas o es algo netamente que se puede entrenar y desarrollar en el tiempo? Esa pregunta es muy importante de responderla, ¿no? Sí, creemos que puede ser genético, que puede ser heredado, ¿no? Sin embargo, todo puede entrenarse. Las habilidades blandas se pueden entrenar. Sí. Siempre es posible. ¿Por qué está determinado que una persona pueda tener mayor aptitud para realizar cierta actividad y otro no? Por ejemplo, una mejor comunicación, ¿no? o que no es tímido, que en realidad es desenvuelto, desinhibido. Eso tiene que ver con las experiencias. Es decir, ¿cómo es que se crió? ¿Cómo se gestó su infancia? O sea, con el entrenamiento de habilidades. ¿En qué lugar? ¿Cómo era su familia? Exacto. Se sentaban a la mesa
conversaban todos juntos acerca de política, Qué bonito. comentaban una película, Qué bonito. cada uno podía expresar su punto de vista sin ningún tipo de represión. Qué bonito. ¿Ya? Entonces, ¿esto es posible? Sí. Claro que es posible, ¿no? Y para eso, bueno, necesitamos que las personas que conforman este entorno familiar, esta célula familiar, también tengan ya pues desarrolladas en cierta medida y forma las habilidades blandas. Entonces, si es que un niño, una persona pequeña, se cría y se forma en un hogar en el cual son muy desenvueltos, sí, comparten momentos en familia, obviamente esa persona tendrá aptitud. Tiene un potencial. Claro, tienen potencial, pero no quiere decir que no puedan desarrollarlos, ¿ya? Yo escucho muchas veces, Fernando, que dicen, no, yo soy malo para los números. Dicen. ¿Ya? Yo soy malo para los números. Números conmigo, no. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, Fernando. A mí me parece que estas personas tienen la perfecta excusa. Este es PNL. Desde que eran pequeños, Sí, es verdad. les repitieron, no, es que él no es bueno en los números porque es como su tío Carlos. Uf. Esto lo escuchó Así es. y fue reforzado. O sea, se dispara al pie, se sabotea. Así es, y fue reforzado, y cada vez que ocurría o traía una mala nota en números, le decían, no, es que es como su tío. La persona escuchó eso y tiene la perfecta excusa para dejar de esforzarse. Así es. Si no eres bueno en esa actividad, es porque nunca te dio la gana de ser bueno. Exacto. La aptitud quiere decir que de repente te cueste un poco más. Exacto. Pero si tú deseas y quieres, vas a poder ser bueno en esa actividad. O sea, es lo que yo pienso. Y está muy bueno, y creo que las personas que nos están escuchando y las personas que nos están viendo pueden compartir también su opinión. Es decir, un acto repetitivo al cabo de 14 días se convierte en un hábito, y al cabo de 21 días se convierte en una cultura. Y tú has tocado algo muy importante que es la PNL, que es la programación neurolingüística, que también mucho habla de la autoprogramación. O sea, basado en ese concepto sería la reprogramación neurolingüística, ¿no? Para poder reprogramar nuestras creencias limitantes, nuestras improntas y todos aquellos pensamientos que nos pueden sabotear o para no dispararnos al pie. Como estábamos aquí, estaba mencionando, estamos en Miraflores TV Digital, el teléfono del WhatsApp donde pueden hacer todas sus consultas es el 967-231-109, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, en YouTube, y adicionalmente a esto, quiero reforzar la entrevista, estamos aquí con el señor Juan Sainz, un experto en lo que son habilidades blandas, donde ustedes, compañeros, personas que nos están escuchando, pueden formular todo tipo de preguntas relacionadas a las habilidades blandas, a la inteligencia emocional, a lo que es el coaching, a lo que es el mentoring, a lo que es también la PNL, la programación neurolingüística, que son herramientas que hoy por hoy han sido pasadas por alto y, como acabamos de mencionar, no se enseñan en el colegio. Hay un menoscabo total muy grande, porque en el colegio nunca se nos habló de esto y hoy por hoy ha impactado en que tengamos una sociedad conflictuada, que tengamos una sociedad estresada, una carencia muy grande de motivación y una carencia muy grande de automotivación. Bien, Juan, quisiera hacerte una pregunta adicional. Dime. Siguiendo pues la vertiente de las habilidades blandas, ¿qué recomiendas tú para que las personas que nos están escuchando puedan entrenarse en habilidades blandas? Bueno, primero que nada, que como lo conversamos al inicio, esto debería ser parte de la currícula de los colegios, ¿no? Muy bueno. Pero si es que no se pudo, de alguna forma, las personas, los adultos, como nosotros, los padres de familia, que estamos en constante búsqueda y queremos siempre lo mejor, bueno, deberíamos preocuparnos por eso, por desarrollar competencias. Así es. Hay cursos también que se pueden dictar, ¿ya? Hay cursos que se pueden dictar. En verano siempre pensamos en natación, sí, ¿no? Pensamos en natación, pensamos en fútbol, actividades que sí, pues, ¿no? Nos dan mucha felicidad, alegría, energía, pero sin embargo esto nos va a servir para que nosotros podamos después desarrollarnos de manera mucho más efectiva, más competente, y sobre todo que podamos ser mucho más felices. Okay. ¿Ya? Y hay cursos que podemos incluso hay muchos cursos que son gratuitos, que están en las redes sociales, y cursos que puedes incluso estudiarlos ahí. Sí, solo con tu computador nada más. Es verdad. En esta época digital, pues ahora encuentras absolutamente todo en Internet. Mire, hay una herramienta... No hay excusa, Fernando. No hay excusa. No hay excusa, y es más, algo que yo siempre digo, ¿no? Nosotros vivimos en una era del conocimiento y en una era de la información y las tecnologías de la información, lo que son las TICs,
La información que de repente nosotros en este momento estamos vertiendo va a quedar colgada en una fanpage, va a quedar colgada en un canal, y esa información también puede ser accedida para que otras personas la puedan tener. Adicionalmente a esto, Juan, hay una herramienta muy poderosa de lo que es la PNL, que es el método de los 21 días, donde lo acabo de mencionar, el acto repetitivo al cabo de 14 días se convierte en un hábito, y al cabo de 21 días en una cultura. También, adicionalmente a esto, si ustedes desean entrenar su sensibilidad, que es algo que yo siempre digo y está plasmado en un libro que estamos pronto a sacar, es palabra clave: entrena tu sensibilidad. ¿Cómo entrenas tu sensibilidad? Leyendo un poema, escribiendo un poema, escuchando una canción romántica, de repente ayudando a tu prójimo, de repente también escuchando ese tipo de programas donde hablamos de un sistema educacional totalmente disruptivo, muy lejano a lo que es la currícula per se, sino que es una currícula mucho más moderna, donde estamos hablando de coaching, motivación, estamos hablando de lo que es mentoring, estamos hablando de lo que es marketing, finanzas, inteligencia financiera, y eso es parte del programa Emprende Coaching. Y como mencioné, el día de hoy tenemos a Juan Sainz, un experto en lo que son habilidades blandas, y me gustaría saber cuáles son sus preguntas. Creo que tenemos una pregunta por ahí, tenemos una pregunta de Paulo César. Paulo César, que es un ferviente, que es un fervoroso seguidor del programa, al cual saludo personalmente, y Juan también lo saluda personalmente, dice así: en este caso Paulo César nos dice, ¿no? Cuando planto una idea en mi mente, yo creo que no es una gran idea, si no la llevo a la realidad a través de los hechos. ¿Piensas que utilizar las habilidades blandas de mala forma conllevan a que mucha gente manipuladora se beneficie? Yo creo que podemos repetirla, por favor, no sé si podemos agrandar el teleprompter. Muy bien. Paulo César pregunta, ¿no? Desde el inicio: cuando planto una idea en mi mente, yo creo que no es una gran idea si no la llevo a la realidad a través de los hechos. O sea, en principio hay que entender que todo lo que se gesta en la mente. Primero hábito de pensamiento y luego hábito de acción. Y acá me preguntas: ¿piensas que utilizar las habilidades blandas de mala forma conllevan a que mucha gente manipuladora se beneficie? Juan, coméntanos tu opinión. ¿Qué entiendes al respecto? Sí, bueno, todas las ideas primero se gestan en la mente, es cierto, ya, pero no significa que sea una mala idea si es que no se lleva a la realidad. No necesariamente, ¿no? Y cuando hablamos acerca de que se pueden manipular, o que hay personas que pueden utilizar las habilidades blandas para poder manipular, sí, efectivamente también se puede hacer eso, ¿no? También se puede hacer eso. Pero en el proceso de conocer y de entrenar las habilidades blandas, el aprendizaje implica también una ética. Sí, es verdad. Es decir, entonces, que las personas que comprenden las habilidades blandas, tienen inteligencia emocional, obviamente que también son personas que son éticas, que tienen principios, que tienen valores, y que obviamente no van a utilizar este conocimiento, porque yo te digo, yo pienso que conocer las habilidades blandas es un gran poder. Es un gran poder. E igual que Spider-Man, conlleva una gran responsabilidad. Exactamente. ¿No? Y es más, Juan, algo que yo siempre digo, complementando lo que ha mencionado Juan e invitando a las personas a que nos puedan seguir preguntando, yo siempre he dicho esto, Juan, no sé si tú compartes la idea: una persona que tiene hasta cierto punto un desarrollo de sus habilidades blandas tiene una ventaja competitiva y hasta una ventaja absoluta muy grande contra otro tipo de personas. Pero más allá de la ventaja, creo que tiene una gran responsabilidad, y la responsabilidad es ayudar a los demás a que puedan desarrollar también sus habilidades blandas. ¿Te das cuenta? Hay una frase muy bonita, y ustedes saben que el liderazgo está complementado dentro, o está contemplado dentro de lo que son las habilidades blandas. Hay una frase muy bonita que dice así, ¿no? Yo no he venido para ser servido, he venido para servir. Líder que no sirve, no sirve. Yo considero, Juan, el liderazgo enfocado al servicio como una habilidad blanda. Y este liderazgo enfocado al servicio, nosotros como coach, nosotros como formadores, como expertos en entrenamiento, pienso que tenemos una responsabilidad muy grande de poder desarrollar habilidades blandas en el resto de personas, para que estas personas puedan, uno, ser felices y hacer felices a los demás. Fernando, efectivamente, ¿no? Tú y yo, ambos, y las personas que conocemos que también entrenan habilidades blandas, están en ese proceso. Y yo sé cuánto placer te da ver que jóvenes, ver personas que superan, ¿no? Superan muchas limitaciones, muchos obstáculos, y que están en el proceso de aprendizaje y entrenamiento de esas habilidades blandas. Igual también lo siento yo, nos emocionamos
cuando vemos que una persona que llega a nosotros y que incluso tiene problemas para poder articular alguna palabra, de pronto vemos cómo va superando esto con confianza, con motivación. Es verdad. ¿No? Y entonces sí, es una tarea, es un deber, y lo tenemos claro, Fernando. Así es. Yo quiero dejarles, a la gente seguramente está pensando, ¿y cómo hacemos? ¿No? ¿Cómo podemos hacer? Empecemos en casa y con algo muy básico, Fernando. Mira, ejemplo, a veces no nos damos cuenta, estamos en casa y cuando nos dicen o nos llaman, Fernando, ya está lista la cena, acércate por favor. Y estás ocupado, Fernando. Eso es tuya, eso es tuya. Una PPT preparando material, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y qué solemos decir sin darnos cuenta? Ya voy, ya, por favor, ya voy a ir, ¿no? Y por segunda vez nos llaman porque están preocupados, ¿no? Sí. Fernando, por favor, ven y sírvete tu cena porque es importante que tomes tus alimentos. Ya te dije que ya voy a ir, ya. ¿Qué estamos haciendo? Pero metamensajes también. Ahí hay un metamensaje. Hay un metamensaje. Hay un mensaje escondido ahí. Exacto. Lo que estás diciendo es, deja de molestarme. Sí. Podemos empezar ahí, ¿no? Exacto. Empezar ahí. ¿Ya? El tono de voz, la forma como nos comunicamos puede modificar el mensaje. ¿Ya? Allá lo escondido. Empecemos por ahí, en casa, con nuestros hijos, con las personas con las cuales interactuamos. Así es. ¿Ya? Analicemos lo que estamos diciendo. ¿De qué forma lo estamos diciendo? ¿Ya? Deberíamos empezar por ahí. Por ahí. Claro. Y es más, para poder coberturar la idea e invitar a las personas que nos sigan haciendo preguntas y para poder aterrizar la idea, les comento, ¿no? Hay una frase muy bonita de Aristóteles y hay una frase muy bonita también que se puede ver incluso en la película La Odisea, donde Ulises le dice a Telémaco, ¿no? Es muy fácil molestarse con alguien, pero molestarse en el momento correcto, en el lugar correcto, con la persona correcta, eso es muy difícil. Hago el comentario, ¿sabes por qué, Juan? Porque muchas personas piensan que la inteligencia emocional o que las habilidades blandas es como estar como un asceta, como un monje tibetano, así diciendo, zen. Eso no es inteligencia emocional. Eso sería, pues, estoicismo, ¿no? Yo siempre digo esto, ¿no? Si tú acumulas tu estado de ánimo, tarde o temprano explotas. Si tienes que molestarte, controla tu molestia, dilo con altura, dilo con hidalguía, pero demuestra en ese momento que esa persona te está incomodando. Si estás feliz, demuestra que estás feliz. Si estás triste, dile a la persona, ¿sabes qué? En este momento estoy triste, no puedo atenderte. Pero algo que siempre aconsejo, Juan, a las personas que nos escuchan y a las personas que también entrenamos es, nunca postergues tu estado de ánimo. Recuerda, mientras que tú postergues tu estado de ánimo, lo que estás generando es que tarde o temprano, ¡pum!, explotes. Y recuerda la frase, fácil es molestarse, pero molestarse en el momento correcto, con la persona correcta y con la persona correcta es muy difícil. Coméntanos, Juan. Efectivamente, es muy difícil, es muy complicado. requiere bastante dominio, manejo de la inteligencia emocional. No es que, tienes razón, las personas podrían asumir, podrían pensar que nosotros, al dominar o al hablar de habilidades blandas, implica que nunca, pero nunca, vas a mostrar una disconformidad, una molestia. Piensan eso. Y es más, cuando No, te dicen, sí, no tú lo eres coach, te dicen, piensan que eres un santo, que eres una especie de apóstol, ¿no? Y, oye, tienes deseos sexuales. Con eso te digo todo. Juan, para cerrar la entrevista, coméntanos. Un momento, yo también tengo deseos sexuales. ¿Tienes? Por supuesto. Sí, y los tienes ahorita. No, en este momento okay, no. Ahorita no, en este momento. Hoy no. Bueno, hoy sí, pero en este momento no. En este momento no. Juan, para poder darle algunas recomendaciones, como siempre digo, esta es la parte final donde vamos a hablar de recomendaciones de poder. Recomendaciones de poder. A las personas que nos están escuchando, a las personas que nos están viendo, ¿qué recomendaciones de poder podemos en este momento darles para que en un futuro puedan desarrollar su inteligencia emocional y sus habilidades blandas? Bueno, quiero antes de dar los consejos o los tips, lo que podríamos hacer, me gustaría tomar lo último que dijiste, ¿no? Empezar por ahí. Empezar por ahí. Es decir, si es que nosotros, no es que no debamos molestarnos, ¿no? Inteligencia emocional, manejo de habilidades blandas, entrenamiento, no implica que no sintamos emociones o que no nos molestemos o que no sintamos una profunda alegría, decepción y todas las emociones, ¿no? Sino que sabemos en qué momento podemos manifestarlas.
pensando de manera asertiva, pensando en la otra persona, en cómo es percibida por la otra persona. Empecemos entonces siendo empáticos. Mira, yo sé que todos hablan de empatía. Es que la empatía no significa decir, Fernando, comprendo exactamente lo que... no se trata de una frase únicamente. Se trata de colocarte verdaderamente en la emoción, evocar algún sentimiento o emoción que tú podrías igualarlo o que sea similar a lo que está sintiendo la persona. De esa forma, con una frase en la que tú dices, sí, a mí también me ocurrió, de esa forma es diferente a una frase ya hecha, una frase que repite sin ningún sentimiento ni sentido. Entonces, primero que nada, ponerte en el lugar de otra persona, ¿no? Pero verdaderamente, de manera auténtica y genuina. No solamente es una frase, o vamos a un velorio, lo siento mucho. No lo sientes, jamás podrás sentir algo como la pérdida de un ser querido. Entonces, primero ser genuinos, auténticos, y tratar de colocarnos verdaderamente en el lugar de otra persona. No vulnerar sus derechos como no nos gustaría que hagan con nosotros, ¿no? Entonces, respetar los puntos de vista diferentes, no ser tolerantes. Sobre todo esto por los padres, ¿no? Los padres a veces queremos que nuestros hijos hagan cierta actividad. Y sin embargo, no nos damos cuenta que estamos imponiendo y no estamos respetando que también tienen elección y capacidad de decidir, ¿no? Entonces, ponerse verdadera y auténticamente en los zapatos y en la figura de la otra persona. Creo que sería el punto de partida. Me parece interesante. Me parece interesante, y complementando lo que tú has dicho, muchas personas pues tienen esta deficiencia de la inteligencia emocional porque en principio uno, no se les ha enseñado, dos, no han visto de repente algún tipo de referente, algún tipo de arquetipo al cual seguir, tres, porque de repente no se le ha dado la importancia del caso. Dicen habilidades blandas, ¿no? Hay muchos gerentes que todavía se muestran un poquito reticentes o un poquito como que... Se resisten bastante a pensar que las habilidades blandas son importantes. Y cuarto, si a mí me preguntas por qué hoy por hoy las personas tienen mucho desconocimiento sobre lo que son las habilidades blandas, es porque desde un inicio en el colegio nunca se hablaron de estos temas. Entonces quiero destacar yo dos cosas. Primero, la importancia de las habilidades blandas. Segundo, la equiparidad que debe existir entre la habilidad blanda y la habilidad dura. Y tercero, cómo nosotros podemos desarrollarla en un futuro. Yo siempre digo esto, y esto es algo que ustedes pueden encontrar en el libro de Goleman o en el libro de Howard Gardner, que habla precisamente de la inconsciencia del conocimiento, ¿no? Muchas personas en este momento son inconscientes que desconocen sus habilidades blandas. ¿Por qué? Porque precisamente nunca se han tomado la molestia de hacerse un autoexamen, de hacerse una introspección. Entonces es muy importante también cerrar los ojos y mirar dentro de ti y verificar, óyeme, me están faltando estas habilidades blandas, en un futuro, ¿cómo puedo yo, a través de un autoanálisis, poder mejorarlas? Ahora, algo también muy importante, Juan, y para poder cerrar la entrevista, hablando de lo que son las emociones. Personas que nos están escuchando, los invito a hacer sus preguntas para el final de esta primera parte de la entrevista. Nosotros, cuando hablamos de emociones, hay que entender que existen emociones altas y emociones bajas. Hay 7 tipos de emociones, ¿no? La alegría, la tristeza, la sorpresa, la ira, lo que es el asco, el miedo, y etcétera. Las emociones más altas vienen a ser en este caso la emoción de la sorpresa y la emoción de la alegría. Entonces, Juan, yo te hago una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros, en el devenir del tiempo, de manera sostenible, extrapolar nuestras emociones positivas con las demás personas? Muchos hablan de la neurona espejo. De repente puedes hablarnos de eso también. Sí, bueno, estamos tocando temas ya un poco más complejos, más complicados, ¿no? Sí, pero sí, es cierto, ¿no? Hay emociones que nos desbordan, ¿no? Que nos sobrepasan, y por eso es que ocurren muchísimas dificultades y problemas, ¿no? Y generalmente son la razón primordial, fundamental, por la que hay diferencias y hay discrepancias, y es que dejamos de hablar a una persona y no le hablamos, y incluso a algunos no dejamos de hablarle años a una persona. Por algo que después le preguntas, ¿y qué pasó? Y no recuerdan siquiera qué pasó. ¿Ya? Entonces, en cuanto a las emociones, sí, pues, nuevamente hablamos de inteligencia emocional, ¿no? Nuevamente, habría que... hay ejercicios, hay algunas actividades que se pueden realizar que pueden canalizar estas emociones, ¿no? Y, bueno, Fernando, es algo que, por ejemplo, nos está faltando a ambos, ¿no?
Sí. Podemos hacer ejercicios. ¿Ya? Ejercicios también puede canalizar estas emociones, puede atenuar estas emociones. El ejercicio, meditación, ¿no? Una respiración, ejercicios de respiración, ¿no? Pensar en cosas positivas, escribir lo importante, las actividades que, por ejemplo, te producen mucho placer y que acerca de la persona con la cual estás, por ejemplo, discutiendo. Eso ayuda bastante. Sí, tomarse un momento y un tiempo antes de decir lo primero que se te viene a la mente, ¿no? Eso sería importante como algo para empezar a hacer inmediatamente después de que acabe la entrevista, sí, me parece. Es verdad. Y las personas que nos han escuchado, las personas que se han animado a hacer sus preguntas, pensamos que les hemos contestado de manera asertiva, de manera correcta. Por interno también pueden encontrarnos a través de Miraflores TV. El número del WhatsApp es 967-231-109. Nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en YouTube. Juan, coméntanos, ¿dónde podemos ubicarte para hablar sobre el tema de habilidades blandas? Bueno, sí, efectivamente, si es que quieren saber más acerca de habilidades blandas, si quieren un curso para las empresas, ¿no? Yo soy Juan Sáenz, y me pueden ubicar al 990 ya 346-340. Lo voy a repetir, 990-346-340. ¿De acuerdo? Sí, excelente. Sí. Excelente, me gustó bastante lo que has dicho. Entonces, Juan Sáenz, para poder darle un mensaje final a la gente, ¿qué te animarías a decirle como mensaje final sobre el tema que hemos tocado de fondo, en tu calidad de consultor y mentor sobre el tema de habilidades blandas? Bueno, dos cosas, ¿no? Me gustaría que se pueda cambiar la malla curricular en los colegios. Sí. Eso todavía va a tardar demasiado, seguramente, ¿no? Es verdad. Si es que esto no gana votos en las elecciones, entonces no será tocado, ¿no? Y a veces no debe ser tocado, no conviene para mucha gente, ¿no? Probablemente no convenga, ¿no? Entonces debería de cambiar la malla curricular. Sí. Eso no depende de nosotros, podemos mediante estos canales, mediante estos programas, lo que podemos es alzar una voz, sí, ¿no? Y que la gente al menos conozca y sepa que se puede hacer algo de esa forma, ¿no? Y que nos escuchen los políticos, las personas que sí tienen capacidad de decisión. Y a la gente común y corriente como nosotros, bueno, empatía, hay bastante bibliografía en internet, y también pueden contactarnos a Fernando Carranza y a Juan Sáenz, ¿no? Para poder conversar acerca de esto y también para poder hacer un curso. Sí, ¿no? ¿Por qué no? Bien, me parece genial, Juan. Y es más, el mensaje de cierre para las personas que no han estado escuchando, les comento, y es algo para mí muy personal que yo lo he tomado como una consigna y como un plan de vida. El tema de poder desarrollar las habilidades blandas y buscar el equilibrio entre las habilidades duras es totalmente trascendental. Y es más, nosotros vemos, por ejemplo, que 7 de cada 10 personas son asaltadas o han sido víctimas de un robo. Hace poco hemos visto que en Cajamarca han prendido en fuego a un hombre, y hemos visto también que ha habido muchos feminicidios también por la misma situación de gasolinas y etcétera. Y esta intolerancia neurótica o esta neurosis o esta forma de reaccionar de las personas no es casualidad. Esta forma de reaccionar de las personas mucho tiene que ver con los estímulos, mucho tiene que ver con las emociones negativas que impulsan los medios de comunicación, la violencia, donde cada estímulo hace que las personas se vuelvan cada vez más tolerantes a los umbrales de violencia. Tú antes veías, por ejemplo, una película donde había sangre, estupro y etcétera, y tu capacidad de indignación era fuerte, ¿no? Pero ahora uno ya se acostumbró a esto, que lo toma como algo normal. Entonces hay que entender esta parte, que este programa Emprende Coaching, desde nuestra tribuna, desde los invitados tan reputados que nosotros traemos y los referentes que estamos convocando, lo que nosotros buscamos es un cambio social. Y no estamos queriendo hacer política ni nada por el estilo. Yo te hablo desde una tribuna muy objetiva. Ya basta con lo que está pasando. Vivimos en una ciudad conflictuada, vivimos en una ciudad violenta, vivimos en una ciudad donde cada vez que tú prendes las noticias, en la mañana, en la tarde y en la noche, parece que alguien sigue una línea editorial, y te lo digo con el alma desnuda, como yo siempre hablo, con el alma desnuda. Se ven noticias malas en el desayuno, se ven noticias malas en el almuerzo, se ven noticias malas antes de irte a dormir. Entonces, señoras, señores que nos están escuchando, comencemos por casa a generar nuevos y buenos hábitos y creencias que puedan, a todas luces, generar un cambio social. Creo que tenemos una última pregunta, me parece. A ver,
Creo que tenemos una última pregunta. Vamos a ver aquí. ¿De quién es la pregunta? ¿Paulo César? Sí, tenemos una pregunta de Paulo César que dice, ¿no? Esta pregunta, Juan, si gusta las puedes contestar, no hay ningún problema. Dice, ¿por qué el ser muy demostrativo en nuestras emociones para algunas personas es sinónimo de frialdad? Yo creo que aquí sería la inversa, ¿no? ¿Qué piensas de aquella frase? Los que menos demuestran son los que más sienten. ¿Qué piensas, Juan? Los que menos demuestran son los que más sienten. Eso es para ti, ¿eh? Me parece solamente una frase, ¿no? Una frase... Es una frase, es un cliché, trivial. algo que hemos escuchado muchas veces, sí. Pero aquellos que más demuestran, menos sienten, no necesariamente, ¿no? Creo que es no es así, ¿no? Depende de qué cultura, depende de nuestras experiencias, ¿no? Depende de la persona también, ¿no? No necesariamente. Si la persona es genuina, auténtica, la conoces y te muestra afecto, no quiere decir que son las menos afectivas, ¿no? No necesariamente. Sí, y tampoco la inversa. Sí. ¿Ya? Tampoco la inversa. Es cuestión de conocer bien a la persona, sí. Conocer, interactuar con ella y saber exactamente cómo es que reacciona a los estímulos para después poder decir una afirmación como la que preguntaba, ¿no? Es más, yo, Paulo César, yo te comento con total humildad, yo creo que este tema de poner etiquetas o de repente sacar conclusiones apresuradas también es parte de una guía o una línea editorial que muchas veces sigue, ¿no? Hace poco, Juan, te comento, estaba leyendo un libro donde estaban tratando de catalogar la personalidad de Jesús. Decían esto, ¿no? Jesús, según sus características, tuvo una personalidad esquizoide. Es decir, tú mirabas a Jesús, le hacías una pregunta a Jesús y Jesús, abstraído en su pensamiento, te miraba y seguía haciendo lo suyo. Entonces yo pienso que muchas personas intentan catalogar o intentan poner una etiqueta a algo que no conocen para poder tener control o dominio de eso, ¿te das cuenta? Entonces yo pienso, Paulo, que no hay que sacar nunca conclusiones apresuradas, y te lo dice una persona que es muy racional. Yo, por ejemplo, soy una persona muy racional. Es más, mi novia cada rato me dice, no, Fernando, eres muy racional, pero yo siempre comento lo siguiente, ¿no? Yo busco el equilibrio entre las emociones y las razones. Bajo ese contexto no hay ninguna persona ni muy emocional ni muy racional. Además, Paulo, recuerda esta frase, cuando las emociones suben, la razón baja. ¿Te das cuenta? Juan, tenemos una última consulta de Susi Peña Fajardo, que creo que te conoce porque es una de tus seguidores. Te está siguiendo bastante y es más, creo que es tu hincha. Dice así, Susi Peña Fajardo comenta, ¿por qué trabajar en casa con los jóvenes, entrar es cambio emocional? Acá Susi nos está preguntando, si es lo que entiendo, ¿cómo poder trabajar desde casa con los jóvenes, en este caso con los hijos, para poder enseñarles educación emocional? Ya, bueno, Susi, ¿cómo estás? Sí, me acuerdo de ti. Ya, qué bueno que te preocupes, ¿no? Que te preocupes por eso. Susi, nosotros tuvimos espacios, momentos en los cuales tú sin darte cuenta te estuve entrenando en habilidades blandas. Estuviste entrenando y desarrollaste muchas de ellas y estabas en proceso, ¿no? Entonces, es eso, Susi. Yo creo que ya tú en casa, mostrando el afecto, el cariño, comprensión y tolerancia, la cual yo conozco de ti, entonces ya estás haciendo bien con tus hijos, ¿no? Sí. Pero ¿qué más podrías hacer? Buscar bibliografía, ¿ya? Me llamas por teléfono, Susi, y conversamos también. Modestia aparte. Claro, Susi, no te preocupes. Gracias por la llamada, Susi. Te quiero mucho. Gracias. Bien, entonces, nuevamente agradecer a las personas que nos están consultando, a las personas que nos siguen en las redes. Como mencionamos, Miraflores TV Digital, siempre en tu corazón. El número del WhatsApp es 967-231-109. Encuéntranos en Facebook, Instagram, en YouTube. Antes de cerrar la entrevista, quisiera invitarlos a un evento que estamos realizando en la Cámara de Comercio. Es un evento que vamos a realizar sobre ventas, PNL y coaching. Todo dentro de una pauta académica, todo dentro de una metodología vivencial, práctica, lúdica. Nosotros queremos mucho que la inteligencia emocional o las habilidades blandas se pueden transmitir también a través de la educación, el aprendizaje o a través también de lo que es el enseñar. Como dije, el día 20 de julio tenemos un super evento
en la Cámara de Comercio de Lima, donde vamos a estar hablando de ventas, de coaching, de programación neurolingüística, y vamos a estar aterrizando también esto a lo que son las habilidades blandas. ¿Qué día, Fernando? Es el 20 de julio, estimado Juan. 20 de julio, perfecto. 20 de julio. Creo que tenemos otra pregunta. Wow, no la quieren soltar a Juan, eso me gusta. Juan, creo que tenemos para otro programa también. A ver, tenemos otra pregunta, ¿dónde está? Tenemos una pregunta que dice así: ¿cómo poder manejar la racionalidad de mi novio? La racionalidad de mi novio. ¿Cómo poder, en tu caso sería eso? ¿Cómo poder manejar, dice, no? Esa creo que es una pregunta que el equipo de producción debería sacar del aire, por favor. Acá nos preguntan, ¿cómo poder manejar la racionalidad de mi pareja, ¿no? Por ejemplo, si es muy racional de repente, ¿no? Bueno, primero que me parece que la pregunta implica un poco que está mal elaborada, ¿no? Sí, porque dice cómo manejar. Elaborada, ¿no? ¿Cómo manejar? El hecho de manejar, no, es comunicación y que ambos, ¿no? En un acuerdo, sí, ¿no? Puedan manejar esto de la mejor manera, pero manejar implica ya un poco de manipulación, ¿no? Sí, es verdad. Y entonces nosotros, Fernando, no permitimos ese tipo de cosas, ¿no? No. Ya que habíamos respondido a la pregunta de Sí, que sí, no sí. se debe usar las habilidades blandas para manipular, porque existe una ética y valores y principios, ¿verdad? Exacto. Efectivamente. Exacto. Entonces manejar no, habría que conversar, un consenso, una comunicación asertiva, ¿no? Sí, es verdad. En la cual se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Siempre es posible esto, siempre es posible, ¿no? Fernando, tú dices Miraflores TV, radio digital, siempre en tu corazón, ¿no? Así lo dices. Así es. A ver, dilo, apóyanos con eso, por Otra favor. vez, ya. Sí, a ver, por favor. Miraflores TV digital, siempre en tu corazón. Así es. ¿Así está bien? Está muy bueno. Genial. Desde 1935, es decir, la auténtica. Y gracias por los aplausos. Bien, Juan, habiendo sido esta entrevista muy amena, de verdad que para mí es un placer, de verdad, muy grande tenerte aquí en el programa. Y es más, gracias a las personas que nos han estado siguiendo, hay algunas personas que nos conocen mutuamente que también nos han dado sus preguntas por interno. Y ya para cerrar la entrevista, comentarles nuevamente, el día 20 de julio están invitados a este taller de técnicas de venta que vamos a realizar en la Cámara de Comercio, donde vamos a estar abordando diversos puntos de la venta, pero con una metodología práctica, lúdica y vivencial. Vamos a estar hablando de la venta consultiva, vamos a estar hablando del servicio dentro del proceso de venta, vamos a estar hablando de cómo convertir las características a beneficios, cómo convertir las características del producto a beneficios, cómo convertir los beneficios a utilidades, poniendo ejemplos para que el cliente nos entienda. Vamos a estar hablando también de un proceso de venta totalmente innovador y disruptivo. Vamos a estar hablando del planeamiento y la capacitación para la fuerza de ventas, algo que es muy importante porque sabemos que dentro del organigrama la fuerza de ventas es lo que más rota. Entonces, Juan, me despido, no sin antes agradecerte por tu presencia y mandando un mensaje final a la gente que nos está viendo. Mi nombre es Fernando Carranza, este programa es Emprende Coaching, un programa que desde su tribuna busca crear conciencia de cambio a través de las habilidades blandas, lo que es el coaching, la mentoría, lo que son los recursos humanos, la inteligencia financiera y diversas ramas del saber humano que no han sido abordadas en su momento por el sistema educativo per se. Mi nombre es Fernando Carranza y me pueden seguir también por las redes sociales como Fernando Carranza. Muchas gracias a todas las personas, estamos en contacto. Gracias, Juan. Muchas gracias, Fernando, que le vaya bien. Gracias, nos estamos viendo, gracias. No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Porque la historia se escribe día a día. Porque la actualidad no espera. La información donde quiera que estés, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Sus historias inspiran nuestro corazón. Su día a día es nuestra actualidad. Su cultura, sus luchas, sus éxitos. Miraflores TV Digital, lo que desea escuchar y ver, porque amamos lo que hacemos. Miraflores TV Digital, una mirada diferente.